Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Cordero, exalcalde de la ciudad de Cuenca, experto en planificación urbana. Arquitecto Cordero, definitivamente vivimos ya nuevas realidades, lo han advertido los expertos, lo ha advertido el mundo a través de sus instituciones, incluyendo Naciones Unidas. Recientemente, hace una semana, el ingeniero Rigoberto Guerrero, administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de Etapa EP, señalaba que hemos entrado en una etapa de adaptación a las nuevas condiciones generadas por el calentamiento global y daba como un dato extremadamente preocupante que en lo que va del año el caudal de los ríos de Cuenca se ha reducido a un 50% con respecto al mismo periodo del año 2023. Una observación técnica objetiva. La pregunta que quisiera hacerle: ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tanta planificación estratégica existe de Cuenca como para prever que vayan a escasear estas fuentes de agua? Cuenca, famosa por sus 4 ríos, por su riqueza en cuanto al agua, se ve también ya en problemas el día de hoy, con escasez, con cortes que han empezado en los sectores rurales. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos quienes hacen Antena 1. Siempre Cuenca, de alguna manera, está, en términos relativos, mejor que muchas otras ciudades y muchas otras municipalidades cuando se tratan de temas de la ciudad. Pero no podemos dejar de lado el contexto, el que tú tocas, que ahora todos lo sentimos, ya no es un relato. El calentamiento global es una realidad. Todos sentimos, en el mundo entero hay demasiadas evidencias como para creer que este es un invento. Lamentablemente hay algunos políticos a nivel mundial que siguen creyendo que este es un cuento de los científicos o de los ambientalistas. Ese es un contexto que hay que tener siempre presente. Y el otro, el de la planificación. Pese a que Cuenca tiene esfuerzos innegables, tiene una tradición de planificación, no somos ajenos al desmantelamiento que hizo el señor Moreno, que fue presidente de la República, Lenín Moreno. Desmanteló, en el año 2018, desmanteló la planificación. La CEMPLADES está concebida en la propia Constitución como un tanque de pensamiento nacional, como el espacio en donde había que pensar en el mediano y largo plazo. Hoy se ha convertido en una bodega de matrices, porque les encanta recibir informes, no sé ni quién los lea, ni qué utilidad tengan tanta supuesta información, porque nunca pasan de ser datos totalmente aislados. Y en ese contexto, realmente se vuelve difícil que las decisiones que se deban tomar sean las adecuadas. Pongamos en el tema agua y sus implicaciones en electricidad en nuestra ciudad. Hay un proyecto que tiene varios años a nivel de diseño definitivo, más allá de las dificultades que tuvo Antonio Borrero para iniciar el proyecto Yanuncay, en Soldados Yanuncay, más allá de esas dificultades por los contreras, entre comillas, de siempre que creían que hay que ponerse por algunas causas que no eran nunca demostradas, pues el gobierno nacional, sin ninguna lógica de planificación, sin ninguna visión de largo plazo, no, le dice a L. Gaustro que le quedan 2 años para el tratamiento preferencial en términos de costo. Me parece que estaba planteado en el proyecto original que les compraban a 6 centavos el kilovatio hora, y eso se acaba en el mes de octubre del año 2026, me parece. O sea, en el año 2026, puede que el mes no sea octubre. El proyecto, corrido financieramente, ya no es rentable. Nos reunimos con el gerente de Legaustro hace unos días, en un asocio con colegios profesionales, cámaras, nos expuso y realmente quedamos en que hay que poner el hombro y empujar ese proyecto, que es indispensable, no solo para generar electricidad, sino que es fundamental, para lo que decía el ingeniero Guerrero, para contrarrestar este impacto que tienen nuestros ríos
en consecuencia del calentamiento global. Es decir, este es uno de los temas, arquitecto Cordero, en el cual ha faltado a la sociedad, a la comunidad, al pueblo de Cuenca, a sus autoridades, trabajar de una manera más coordinada. El proyecto Soldados de Anuncay además se mira en ese espejo que es la unidad de manejo de la cuenca del río Machángara, que todos sabemos el gigantesco aporte que ha hecho no solamente en energía, más en agua potable. Aún la mitad del agua potable de Cuenca viene de esta cuenca del río Machángara. Y existe el riesgo de, como usted ha señalado, si se sigue dilatando Soldados de Anuncay de un plumazo, en cualquier momento se llevan fondos, previsiones que tiene el EGAUSTRO para destinarlo a este proyecto, que aún es viable si es que se juega un poco allí con el costo de la electricidad, tan simple como eso. Sí, en esa reunión, y está pendiente una nueva reunión que quedó en ser convocada por la Asociación de Cámaras de la ciudad, conjuntamente con el EGAUSTRO, con algunos colectivos ciudadanos que están siempre interesados en el medio ambiente, en la planificación de la ciudad, hacer una reunión para realmente hacer algunos cambios estratégicos en el pensamiento de largo plazo. Es decir, vemos que acaban de dictar un decreto ejecutivo que permite al sector privado, le permite una cantidad de alianzas en unas condiciones muy favorables, inclusive con prelaciones en los pagos. Entonces, ¿por qué no pensar en que el proyecto de Anuncay se haría más rápido y mejor? Porque además se podría unir con otro proyecto eólico que genera electricidad ahí mismo en Pimo, muy cerquita de Soldados, y tendríamos ya no 50 megavatios, sino tendríamos más de 200 megavatios en electricidad, pero etapa sería un socio estratégico. Es decir, el proyecto no debería ser un proyecto simplemente de EGAUSTRO. Y en esa reunión nos contaron algo más terrible todavía. El centralismo, que no cesa de afectar todo el desarrollo del país, les dijo que el proyecto eólico en Pimo no lo haga el EGAUSTRO, que lo van a hacer ellos. Es decir, más o menos como el sistema vial. No, ustedes no pueden hacer. Alcalde, prefecto piden la descentralización. No, ustedes no pueden hacer, vamos a hacer nosotros. Lo que nos han avisado, lo que nos han tratado de anunciar para contentar o para callar voces críticas, es decir, que ya van a contratar unos intercambiadores que nada tienen que ver con la descentralización que se solicitó, que nada tienen que ver con la conectividad de Cuenca con el resto del país, y que eso estará listo para el año 2025. Es decir, proyectos que tienen 7 años atrás. 7 años atrás se contrató el crédito con la CAF. Hace 7 años hay diseños definitivos de los intercambiadores en la autopista Cuenca-Sogues, y están esperando y seguimos siendo engañados persistentemente. Entonces, creo que hay que romper esa lógica. En el pensamiento estratégico de Cuenca y de la SUAY y de la región sur, tenemos que apelar a lo que siempre nos ha ido mejor, hacer nuestros propios esfuerzos. Lo que no es justo es que no solo pongamos pensamiento, compromiso, sino también deberían haber corresponsabilidades del gobierno. Entonces está muy bien que nosotros podamos hacernos cargo de muchos proyectos, pero no necesariamente tienen que ser pagados con el bolsillo, que ya está bastante afectado, de los cuencanos y de los azuayos. Tiene que haber una participación gubernamental, porque de no es injusto, es absolutamente injusto. Pero además considera usted, arquitecto, muy buenos días, perdone que le interrumpa, que para avanzar en este proyecto Soldados de Anuncay es necesario y debería efectivamente buscarse un socio estratégico del sector privado. ¿Es necesaria la intervención del sector privado? Podría ser. Creo que hemos perdido el miedo a las alianzas público-privadas, y en Cuenca mucho más. Las empresas exitosas que tiene Cuenca por más de 20 años, todas las empresas públicas que tiene Cuenca, tienen en sus directorios desde el primer día. Los estatutos fueron concebidos así, aprobados por el Consejo Cantonal, tiene delegados privados. Por tanto, las empresas cuencanas municipales son codirigidas con el sector privado.
lo cual ha sido más bien bueno. Y yo he oído comentarios muy interesantes del sector privado, de personas que me dijeron a mí mismo en su oportunidad que tenían mucho recelo de empresas públicas y de empresas municipales, pero que luego de estar ahí en los directorios, en Etapa, en la empresa de aseo, en la empresa de vivienda, en todas las que tienen, son 6 empresas que tienen, estaban sorprendidos, porque hay compromiso, porque hay capacidad, porque hay planificación, muchas cosas que a veces al propio sector privado, que tiene mucho entusiasmo, no tiene todo lo que tiene el sector público. Entonces, Ahora, hay por allí, arquitecto, sí hay un tema que de alguna manera polariza esta situación. Es el tema minero. El tema minero, que es esencialmente sector privado, que ha recibido un amplio apoyo, por supuesto, de los gobiernos centrales en los últimos tiempos. Y hay en Cuenca, persiste esa pugna entre minería y fuentes de agua. Eso es algo innegable. Sí, y yo creo que en eso el espacio de la defensa del agua está muy adelante de los que siguen confundiéndonos con una defensa cerrada de la minería. Es decir, creo que hay que incorporar, y eso es que hay que hacerlo con las cámaras justamente, que son muchas veces las que, por acoger al sector minero, lo cual es totalmente legítimo desde el punto de vista empresarial, que estén los mineros organizados y que puedan tener un espacio de diálogo y de trabajo colectivo, pero no hemos incorporado, solamente recuerdo una muy interesante exposición de la viceprefecta hace algunos años, de María Cecilia Alvarado, que alguna vez planteó el tema de la minería desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, más pagamos los cuencanos en contribución de mejoras que las regalías que nos iban a dar los del Río Blanco. Esos son los temas que hay que discutir con el sector privado. Sí, tanto esfuerzo, tanto daño, tanta afectación, tantos pasivos ambientales, para que nos queden 4 reales que no sirven para nada, que no generan desarrollo, que no generan impacto. Es decir, el tema es serio. Yo he visto síntomas nuevamente interesantes en el sector privado cuencano, es decir, una apertura como la que se produjo hace más de 20 años. Creamos una agencia cuencana de desarrollo regional, se llamaba ACUDIR. Fue una época interesante en la que de igual a igual, pero reconociendo que lo público es público, no porque nos sentamos en la misma mesa públicos y privados, el sector privado pues suplanta al sector público. No, lo público representa lo de todos. Lo público tiene que ver con las normas constitucionales y legales, y lo privado pues tiene las libertades que da la propia Constitución y la ley. En lo privado hay cómo hacer todo lo que uno puede pensar, aunque no viole las leyes. En el sector público las cosas son más limitadas, hay cómo hacer todo lo que está permitido. Entonces, una alianza público-privada siempre es deseable, pero en este caso lo primero que podría darse es una alianza público-pública, es decir, una alianza Etapa Elegaustro, porque cuando empezó el gobierno municipal, si yo no estoy equivocado, le escuché a la propia gerente recién designada de Etapa que no era una prioridad para Etapa. Yo supongo que después de ir al ingeniero Guerrero, pues eso habrá cambiado radicalmente, porque el ejemplo de la cuenca del Machángara para Tixán, que es la planta procesadora de agua, es el mejor ejemplo del equivalente que podría tener Sustac con el río Yanuncay. Entonces, sí, supongo que era falta de información o algún otro factor, porque también el centralismo es capaz de atentar contra todo. Cuando cambiaron al gerente de Elegaustro, pues también cambiaron al alcalde, que era el que presidía el directorio, y le pusieron a un empleado del ministerio. Nuevamente le han devuelto la presidencia del Elegaustro al señor alcalde de Cuenca, y eso también creo que puede ser muy importante para esta alianza público-pública que yo estoy incorporando. El municipio tiene que dar pasos muy serios también, y esto es una preocupación como eterno apasionado por la planificación territorial. Yo veo con mucha preocupación
de que por estos errores que se cometieron al elaborar el plan, que nuevamente debe ser actualizado, debe ser ajustado hasta el 14 de noviembre de este año, en el que deberían incorporar algunos elementos importantes, está pasando algo muy grave que afecta en la línea justamente de la preservación del agua, de la preservación ambiental, de la preservación de lo verde de Cuenca. Es decir, todos nosotros sabemos que hay una explosión de familias jóvenes, sobre todo, que por el precio absurdo que tiene el suelo en Cuenca, ya no pueden pensar en vivir en lo que seguimos llamando la ciudad. Entonces, ¿en dónde están yendo a vivir? Están en las montañas, están en Tutupalli, están en Tarqui, están en Cumbe, están al otro lado en el valle, están hacia el otro lado en las laderas de Yacao, si es todo Chabamba de Nulti de Yacao, está lleno. Ya en Guagualyumi prácticamente tenemos urbanizaciones y estas formas que se llaman de condominios. ¿Sí? Estamos afectando las fuentes de agua, estamos afectando lo verde, estamos afectando el espacio. Y aquí, arquitecto, hay otra enorme preocupación que pasa por la cuenca alta, en este caso de el Tomebamba, no solamente por todo el impacto que tiene la vía, sino además por todas estas nuevas construcciones. Etapa ya ha alertado los problemas que tiene y que cada vez se profundizan para potabilizar el agua, que viene cada vez en peores condiciones, pero además esto ha provocado también la reducción de la cantidad de agua que abastecen caso a las plantas de potabilización de ahí. Y aquí hay mucha preocupación por las competencias y las capacidades y la voluntad política también, tanto de la empresa como de Etapa, para controlar toda esta zona y la proliferación de infraestructura turística y de otro tipo que se ha dado y se está dando en esta zona, en este sector. Tú pones el dedo en la llaga, como se dice popularmente, Rosana. Lo haces muy bien, es decir, y voy a correlacionar lo que tú alertas del corredor que nos lleva hacia el Cajas con lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro centro histórico. Es decir, el turismo es realmente una actividad muy democrática, muy interesante. Metafóricamente, yo mismo, muchos años atrás, cuando le involucramos al municipio de Cuenca en las actividades turísticas para fortalecer justamente esta actividad muy interesante, decía que es tan democrático el turismo como la lluvia, cae sobre todo el mundo. Entonces sí, el turismo tiene muchísimas ventajas, pero si no se hace planificadamente, y ese es el caso del Cajas, sí, qué bueno que mucha gente de la costa especialmente venga a tomar chocolate con empanadas en el Cajas, y que venga a comerse estrucha y que venga a gastar dinero de guayas en nuestra provincia. Qué bueno, eso es deseable siempre, pero hay que planificar, hay que localizar adecuadamente esos espacios turísticos, esas facilidades turísticas. Lo mismo en el centro histórico. No creo que sea una discusión entre público y privado. Yo veo en el mundo entero que el espacio público puede ser bien aprovechado para crear facilidades turísticas en beneficio, es decir, peatonalizar las calles, ya sea con horarios, en otros casos definitivamente sí puede ser muy interesante, pero planificadamente. Por eso es que nunca dejaré de indignarme recordando este absurdo de haber eliminado la planificación, que en la Constitución es una de las pocas actividades que explícitamente se dice que debe ser descentralizada. Entonces, pues si uno ve todo el andamiaje económico, financiero de lo que sostiene la planificación y por tanto lo que sostiene la economía, por lo menos en las transferencias del Estado hacia los municipios, pues... Ahora, arquitecto Cordero, ha perdido sentido. Quisiera añadir, sin embargo, que hay importantes universidades en Cuenca que investigan y que pueden investigar y orientar hacia allá, hacia la investigación para el servicio público, para las carreteras, para los servicios, quizá de una manera más activa. Se ha hecho, y se ha hecho mucho,
pero se podría hacer mucho más. Nadie prohíbe, más allá de las empladas, que se haga planificación local, y eso es lo que se argumenta constantemente. A usted le habrá tocado escuchar a funcionarios del Ministerio de Transportes y Obras Públicas que Cuenca reclama, pero el momento en que se pide planificación sobre cualquier idea, cualquier proyecto, no existe. Pero quisiera quedarme por un momento con usted en el tema minero. Escuchábamos recientemente en una declaración, y ya no como gobernador, al ex gobernador Milton Benítez, quien de alguna manera defendía el proyecto minero de Quenzalcocha con el argumento más utilizado de que si no lo explota la compañía minera Dundee Precious Metals, en este caso, lo hará la minería ilegal, y que en este caso por lo menos hay alguien responsable a quien reclamar, decía Milton Benítez. Pero allí nos hemos quedado con eso, como que el Estado no tuviera la obligación y no tuviera la capacidad para controlar estos puntos específicos de una mejor manera, para que no venga a posesionarse la minería ilegal. Y también, de alguna manera, no se ha destacado lo suficiente aquí en Cuenca los niveles de corrupción que ha habido en esta entidad. Se llamaba Arcom, entiendo que ahora ha cambiado de nombre, pero la entidad que controla la minería. Aquí esta entidad está siendo investigada en Cuenca. En este mismo medio de comunicación pasamos grabaciones incriminatorias que le entregamos al gobernador de entonces, Matías Abad, que daba cuenta de la no solamente connivencia, sino incentivo a la minería ilegal que se estaba dando desde Arcom. Ese es otro tema que también debe enfocarse con claridad y debemos tener conciencia en la ciudad de Cuenca. Me refiero a la obligación del Estado de controlar no solamente la minería en general, la minería concesionada, controlar la minería ilegal, y para eso están las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden. Nuevamente es un tema crucial, es un tema vital para Cuenca. No es oponernos por oponernos a la minería, pero no es justo lo que se debate en este diálogo de sordos, en definitiva, en que si no hacemos minería por la vía de las concesiones a grandes empresas extranjeras, pues descubierto el oro, dicen los mineros y los que propician la minería, ya eso hay que explotarlo, hay que extraerlo. Y muchas voces, que no tengo fuentes como para compartirles, dicen que en Río Blanco, más allá de que no se esté explotando legalmente, se lo estaría haciendo ilegalmente. Entonces, ahí sí la pregunta, ¿y cómo así? ¿Cómo así no hay control? Si el gobernador Benítez dice que ahí sí hay a quien responsabilizar, pues de lo que yo sé, las Fuerzas Armadas están obligadas a custodiar el espacio minero de Río Blanco, porque hay hasta una prohibición de justicia para que se explote. Entonces, no hay sino lavado de manos, evasión de responsabilidades, y eso es lo más grave. El tiempo se nos va a quedar corto, arquitecto Cordero, y no quisiéramos perder el tema de fondo. ¿Qué grado de planificación tiene Cuenca para prever el futuro en defensa de sus fuentes de agua, en defensa de esa riqueza hídrica con la que aún cuenta esta ciudad? Como empecé diciéndoles, ¿no? Cuenca, en comparación con el resto del país, tiene cosas que hasta provocan, entre comillas, envidia sana, dicen los técnicos, los colegas planificadores. Entonces, Cuenca tiene aprobado por consulta popular una protección de las cuencas hídricas. Eso es una forma de planificación, avalada por el pueblo que votó mayoritariamente para que no se haga minería en esos espacios. Y ahí están justamente los proyectos polémicos que seguimos debatiendo y discutiendo, y que los gobiernos de turno siempre quieren meterse por la tranquera con cualquier pretexto. Siempre hay pretextos. Estos días estaban pretendiendo hacer, para cumplir supuestamente una orden judicial, hacer una consulta inconsulta, como las muchas que se han planificado, y seguirán burlándose, en definitiva, del verdadero sentido de lo que significa la planificación a largo plazo. Aquí yo voy a incorporar, Gustavo, retomando tu propia argumentación, una idea que creo que hay que darle fuerza, y creo que más bien yo les pido apoyo a ustedes.
hemos debatido, hemos discutido en ese propio espacio de diálogo que se abrió en las cámaras. Nosotros tenemos un colectivo que se llama 2050. Se logró con ese colectivo crear un sistema de información para la planificación sumamente interesante, que no tiene muchos usuarios, pero bueno, está creado, es gratuito, es de acceso, es realmente un avance para la planificación. Entonces, creo que ese espacio para la información, para la planificación, fue un esfuerzo del municipio de Cuenca, de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, de la prefectura, de todos los colegios profesionales y de las 4 universidades que tienen sede en Cuenca. Muy interesante. Eso que se pudo hacer como un sistema que se llama SIGEO, Sistema de Información Georreferenciada para la Planificación. Eso mismo se podría hacer para crear un tanque de pensamiento, no para suplantarle al municipio, sino para quitarle a la planificación pública el síndrome del cortoplacismo. ¿Por qué sustento esto? Porque lamentablemente, y si nos tienen que inculpar a quienes legislamos en esa dirección, pues yo soy el primero en asumir el error, pero los errores hay que enmendarlos. ¿De qué hablo? La planificación de corto plazo. Los alcaldes ganan las elecciones y están obligados a elaborar un plan, que es para 4 años, pero tienen 1 año de plazo para elaborarlo, es decir, es un plan de 3 años. En el medio de su mandato de 4 años hay elecciones presidenciales y de acuerdo a otra ley dice que cuando se elige un presidente y el presidente tiene la misma obligación que el alcalde de elaborar un plan nacional, que también tiene 1 año para hacerlo, se tienen que durante ese año alinear, o sea, compatibilizar los planes provinciales, los cantonales y los parroquiales con el nacional. Entonces, nuevamente, teníamos un plan municipal, supongamos, para 4 años, que es solo para 3 porque se demoraron 1 año en hacerlo, y 1 año después ya tienen que reajustarlo y volverlo a aprobar en el Consejo al año. Y luego se acaban los 2 siguientes años y vuelve, así sea reelecto el alcalde, pues tiene que volver a hacer el mismo. Entonces, tenemos planificaciones de 2 años. Y por eso la Exemplares, hoy día se llama Planifica Ecuador, me parece la Secretaría de Planificación, es una bodega de papeles, una bodega de informes que están todos los funcionarios, incluidos los del gobierno autónomo descentralizado, de todos los niveles, están obligados a enviar. Entonces, ¿cuál es la idea? Unir todas las universidades de Cuenca, unir al sector privado, que incluye colegios profesionales, cámaras de la producción, la municipalidad, si es que nos quedamos en el ámbito cantonal, la prefectura, si vamos al espacio provincial, sería mucho más interesante, y crear, copiando, porque aquí las cosas buenas y hay cómo copiar. Esto no es una idea que nace en Cuenca, hace 65 años se lo hizo en Curitiba, y Curitiba es una de las ciudades más planificadas de América del Sur, en el Brasil. Es decir, crear un instituto de planificación que no sea una suplantación de la Dirección de Planificación. Por ley y por constitución le toca al municipio planificar su desarrollo y planificar su territorio. Lo hizo de forma brillante hace muchos años. Pensamiento permanente, donde estén investigadores, donde las universidades direccionen sus investigaciones, donde se combinen todas las empresas públicas que se pueden crear con las empresas privadas, tener justamente no solamente ideas, que sería la función del tanque de pensamiento, sino tener proyectos. Es cierto lo que dicen los burócratas de Quito. Oigan, ustedes son buenos para quejarse, pero ¿dónde está el proyecto de la nueva vía que quieren hacer a Guayaquil? Ah, no, es que ya le vamos a encargar a Corea que nos esté diseñando. O le encargaron a la Universidad de Cuenca que haga un preliminar anteproyecto, porque no tenemos justamente fortaleza como para decir, encarguémosle a las universidades que hagan el proyecto definitivo. Ahora tenemos el aeropuerto, tenemos que contratar a una empresa, cuando realmente el aeropuerto, pues sí, más allá de los temas ambientales, de los temas de navegación aérea, que sí requiere especialización, ¿qué es hacer un aeropuerto? Una vía de
en vez de ser de 8 metros de ancho de hormigón, como hacemos todos los días, las vías en Cuenca es de 60 metros de ancho. Es tener planes estratégicos claros, además que trasciendan la inmediatez de los gobiernos de turno, gobiernos locales. Claro, porque eso es lo que ha desaparecido. No hay un espacio. En Cuenca tiene que lamentarse de que, en definitiva, no tenemos pensamiento a largo plazo. Es decir, yo comparo cosas que yo mismo he vivido. Yo fui parte en el año 80 de la formulación del plan de desarrollo del área metropolitana de Cuenca, que se hizo con 2 empresas, una española y una de Quito, Intexa Consulplan. Ese plan, obligadamente, en esa época había el FONAPRE, tenía que tener una proyección a 20 años. De esa época surgen los planes maestros, que Etapa ya los tiene construidos, surgen las lagunas de oxidación, surge la preservación de los ríos, surgen los parques lineales. Sí, fueron ideas que aparecieron en el año 80 y se demoraron algunos años. Los parques lineales los tuve que hacer yo 16 años después de haberlos pensado. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Estaremos hablando de los mismos temas en nuestra próxima entrevista con Antonio Borrero, enfocando un poco más hacia la electricidad y la escasez que sufre Cuenca y Ecuador, pero queremos agradecerle mucho. Creo que han quedado en el aire importantes ideas con usted, vamos a lanzarlo públicamente en los próximos días. Le vamos a proponer a la municipalidad, a la prefectura, la creación de este instituto de planificación, que es para apoyarles, no para suplantarles. Muchas gracias. Gracias a usted, arquitecto Cordero. Ha escuchado al arquitecto Fernando Cordero Cueva, exalcalde de Cuenca, experto en planificación urbana.